Continuamos con más información y presta mucha atención porque independientes que aporten al SIP, es decir, aseguran su jubilación y la protección de sus familias con 6 beneficios claves. ¿Cuáles son estos 6 beneficios claves? Pues para ello lo tenemos a Javier Molina, gerente nacional de prestaciones. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Muchas gracias por haber hecho espacio en tu agenda y haber aceptado nuestra entrevista. A ustedes, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y un cordial saludo a toda nuestra audiencia de ATV. Javier, coméntanos por favor en qué consiste esta modificación que se hizo, ¿no?, para lo que es la ley de pensiones 065. En realidad, un aspecto muy importante que estamos promoviendo ahora a la fecha es el tema de la inclusión del sector de independientes al sistema integral de pensiones. ¿Por qué es muy importante esto? Porque todas las personas, independientemente de su actividad, sean gremiales, transportistas, incluso siendo profesionales independientes, abogados con sus bufetes propios, médicos con consultores particulares y demás, pueden ser parte del sistema integral de pensiones. Y es una gran ventaja porque les permite ir ahorrando para acceder a una jubilación que viene justamente con 6 beneficios, que es lo que mencionabas. Primero, un pago vitalicio mensual al momento de jubilarnos. Segundo, en caso de que la persona sufra algún accidente o fallezca mientras está aportando, puede tener las coberturas de pensión por invalidez o pensión por muerte. ¿Qué significa esto? Que la cobertura es integral. No solamente al titular, sino también llegamos al cónyuge, esposa, esposo, a los hijos hasta los 25 años, al grupo familiar en su conjunto. Algo muy importante, todas las pensiones que se otorgan, sea de jubilación o de riesgos, vienen con caja de salud. Esto significa no solamente entonces el pago vitalicio en caso de jubilación, sino también el acceso a coberturas de salud con un ente gestor de salud. Sin duda alguna es un beneficio integral que estamos promoviendo y estamos invitando a la población en general a ser parte de lo que viene a ser este sistema integral de pensiones. ¿Cuánto es el porcentaje que se llegaría a cobrar al momento de jubilarse? Depende mucho justamente de los aportes. ¿Y por qué? El día de hoy se puede jubilar una persona con solo 10 años de aportes. ¿Qué significa esto? Una persona que tiene incluso 50 años, que muchas veces podría pensar, ya estoy un poquito mayor para empezar a aportar y demás. Al contrario, puede empezar a hacerlo. Es más, para poner un ejemplo, el caso de una dama que tenga 50 años de edad y tuviera 2 hijos. Puede efectuar 8 años de aportes, de 50 a los 58 años, y cada hijo nacido vivo le significa un año más de aporte. ¿Qué significa esto? El momento que llega a los 58 años, tiene los 8 años efectuados de aportes y adicionalmente 2 años más por los hijos que tiene, por lo cual cumple el requisito de 10 años de aportes. ¿Y a qué va a acceder esta persona? En el momento, el pago se efectúa sobre un salario mínimo nacional. Se efectúa un pago de 360 bolivianos con 50 centavos. Y en el momento de la jubilación, esta persona accede a 720 bolivianos de forma vitalicia. Fijémonos esa comparación. Estamos aportando 360 y podemos jubilarnos con 720. Pero además, cuando cumpla 60 años, se habilita el tema de la renta dignidad, lo que significa que con solo 10 años de aporte puede llegar a tener 1020 bolivianos. Y esto también es bueno informarlo a la familia. No solamente pensar en las personas que tienen 50 años, sino, como te comentaba, varía en función a la cantidad de años aportados. Nosotros como papás, como hermanos, podemos invitar y formar en nuestros hijos, en nuestros hermanos menores, la cultura previsional, que empiecen a ahorrar para este futuro. Imagínate que se puede empezar a aportar desde los 14 años de edad. Pues una persona que llegue a tener 35 años de aportes puede por la pensión solidaria acceder inclusive hasta los 5.200 bolivianos de pensión. Vemos justamente que a mayor cantidad de aportes, mayor también el beneficio que van a tener. Justamente ahí me quitó la palabra, la pregunta de la boca, porque yo quería preguntarle desde los cuántos años, dado el caso que usted me menciona que desde los 14 años, ¿cuánto es normalmente que se podría aportar un adolescente de 14 años? Puede empezar a aportar sobre el monto mínimo, que es sobre 360 bolivianos. Imagínate yo, por ejemplo, como papá, puedo empezar a aportar por mi hijo que tiene 14 años. Entonces ya le enseño a ahorrar, ya le enseño que es importante justamente el tema de pensar en este futuro cuando llegue la jubilación. Y ojo, no solamente viene el aporte de la jubilación, sino Dios no quiera, pero a mi hijo le sufre un accidente, tiene algún tema que le pueda pasar, mientras está aportando, él también tiene coberturas por invalidez, por muerte. Una pregunta que usualmente nos hacen es, ok, yo tengo ahora 50 años y empiezo a aportar. ¿Qué sucede si en 5 años mientras estoy aportando fallezco o Claro. tengo un accidente? ¿Qué va a pasar en ese momento? No se pierden los aportes, porque al momento que estamos efectuando estos aportes, viene también el pago de una prima.
Y esta prima es la que nos permite acceder a los beneficios de una pensión de invalidez, una pensión de riesgos, por lo cual la cobertura realmente es integral. Perfecto, bastante interesante todo esto. ¿Y cómo podemos, las personas particulares que no estamos trabajando en una entidad pública, que no estamos trabajando para una empresa, cómo podemos nosotros aportar? ¿Cuáles serían los requisitos para poder hacerlo? De hecho, los requisitos son bastante sencillos. Básicamente es tener nuestro documento de identidad. Entonces, yo como profesional independiente, supongamos que soy un médico que trabajo en un consultorio privado, un gremial cualquiera, me puedo aproximar a una de las 46 oficinas que tiene la gestora a nivel nacional. Entonces, nosotros le guiamos en un proceso y le mostramos justamente cómo tiene que hacer su registro, incluso el pago virtual, donde a través de su primer pago ya va a estar registrado en el Sistema Integral de Pensiones y después ya la persona puede hacer los pagos totalmente en línea, de forma electrónica. Inclusive hay personas que justamente pueden guiarle a un amigo y demás que como ya están inscritos, ayúdame a pagar, puedo hacer este pago. Hay personas que están en un área rural, pueden pagar de forma electrónica, es bastante sencillo. Y ojo, no solamente es un tema de que ahora yo soy independiente y después tengo una actividad laboral. Puedo yo estar trabajando ahora en la gestora, en una entidad pública, después, por diversas circunstancias, retirarme de la entidad, puedo continuar aportando como independiente. O sea, puedo ser hoy día dependiente, mañana tener mi negocio propio, continuar aportando. ¿Por qué? Nuevamente, mayor cantidad de aportes, mayor el beneficio que vamos a tener. Y no se pierden en ninguna instancia los aportes que tengamos, siempre para la protección de la familia. Javier, ¿y varía el monto de aporte? Por ejemplo, bien lo mencionabas, primero si estoy trabajando en una entidad pública y después me vuelvo independiente, ¿varía la cantidad del aporte? Cuando soy independiente, yo defino el monto sobre el cual estoy aportando. El mínimo es 360,50, que equivale al salario mínimo nacional. Pero si yo, por ejemplo, deseo aportar sobre un monto mayor, suponemos sobre 5.000 bolivianos, 6.000 bolivianos, estoy en libertad de hacerlo. Sobre el monto que yo desee aportar, sobre el salario que yo desee declarar, se obtiene el 14,42% como independiente para hacer el pago. En este caso, este 14,42 de 2.500 bolivianos, que es el salario mínimo nacional, equivale a estos 360 bolivianos que le comentaba. Pero después nosotros definimos el monto sobre el cual queremos ir aportando. Y al momento de recibir ya los beneficios, se haría del monto total, sacarían el porcentaje, ¿no es cierto? ¿O cómo se haría para Así cobrar? es, depende justamente de la cantidad de años aportados. Como te decía, por ejemplo, con 10 años de aporte, nosotros ya nos garantizamos al menos estos 720 bolivianos y 1.020 con la renta dignidad. A mayor cantidad de aportes, podemos llegar inclusive hasta los 5.200 bolivianos y si a eso le sumamos la renta dignidad, podemos llegar hasta los 5.500, por ejemplo. Entonces, depende justamente de la cantidad de años aportados y el monto que realicemos. A mayor también nuestra pensión va a ir subiendo. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Quedó completamente claro todas las dudas. Que tengas un excelente inicio de jornada. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y presto siempre para atender cualquier consulta. Que tengan una muy buena jornada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De esta manera estamos hablando con Javier Molina, gerente nacional de prestaciones, quien nos estaba informando que independientes que aporten al SIP aseguran su jubilación y la protección de sus familias con 6 beneficios claves. Continuamos con más de La Primera.